Escorpio, bienvenido a tu lectura semanal del 18 al 24 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda, Escorpio, que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el video más visto. Así es que te invito a compartir este video con tus grupos en WhatsApp, en Facebook, en todos lados, para que de esa manera seas el video más visto y los primeros en ser publicados en la semana. Las energías que tienes esta semana para ti, te sale la carta de la conclusión. Escorpio, una etapa en tu vida, una situación que estaba pendiente por encontrar ese final, por llegar a esa resolución, por cerrar, lo va a estar haciendo durante esta semana. Así que está muy atento a las energías que estés viviendo, las situaciones que estén pasando a tu alrededor, porque definitivamente esa última pieza que necesitabas para completar el rompecabezas de tu vida, el rompecabezas de una situación que tú no podías entender durante esta semana se va a aclarar. Y esto puede ir desde encontrar a una persona que has estado buscando desde hace mucho tiempo, como también llegar a encontrar un final feliz en una etapa en tu vida. Algo que se perdió aparece, algo que se alejó vuelve a entrar en tu vida nuevamente. Va a ser una semana muy positiva para ti, Escorpio, una semana en donde tú vas a finalmente poder analizar las situaciones de tu vida y vas a poder sentarte a echar para atrás y ver entonces por qué fue que ciertas cosas en tu vida se dieron. Llega ese momento de aclaración para ti, ese momento de claridad, donde vas a poder ver las cosas con calma, donde vas a poder entender por qué ciertas situaciones pasaron de cierta manera y por qué con esa persona que tú quisiste estar, o por qué con ese trabajo que tanto anhelaste, o esos estudios que estuviste deseando y no se pudieron concretar, entenderás el día de hoy por qué ha sido esto. Ha llegado el momento de colocarle punto final a una historia de dolor, a una historia de tristeza en tu vida, y enfocarte entonces en el presente y las cosas buenas que van a llegar para ti en el futuro. Vamos a ver cuál es el mensaje esta semana para tu familia. Sale la carta del 10 de bastos. Y esto me está hablando de una familia que se siente con mucha carga. Una familia que siente mucho peso en sus espaldas. Esto podría ser porque hay familiares tuyos que se están haciendo responsables por la vida de los otros. Puede ser familiares que están trabajando para poder sustentar a otro grupo de familia. Es como si padres estuviesen tratando de sostener a otra familia, que podrían ser sus hijos, sus primos, podrían ser una familia también que depende directamente, padres, hijos, que dependen de otra familia. Y habla de que esta semana podría llegar esto a su final, donde alguien aquí podría decir, ¿sabes qué? Yo solamente puedo de ahora en adelante sustentar a mi familia. Les corresponderá a ustedes salir también a buscar trabajo, a buscar la manera de cómo generar más dinero, si quieren estar todos sobre este techo, porque yo solo no lo puedo hacer. Esas van a ser las energías de lo que está alrededor de tu familia y puede que esa sea la etapa final, el punto final que algunos de ustedes tengan que ponerle a esta situación en el hogar. Si no es tu hogar directamente, esto está sucediendo con tus familiares y puede que tú estés diciéndole desde hace tiempo a estas personas que no pueden hacerse responsables por la vida de otros cuando ellos en sí están pasando trabajo. Habla también de que entonces pueden buscar una solución donde todos pueden trabajar de la mano para poder llegar a un mejor acuerdo. Pero hay una situación donde alguien ya le va a poner un punto final a tanto estrés y tantas responsabilidades que ha adquirido en base a tratar de ayudar a familiares. Tus amigos, esta semana vamos a ver para ti, Escorpio, cuál es el mensaje para tus amigos. Sale la carta del 4 de espadas. Dice que tienes amigos que son muy frescos, que son muy relajados, que no tienen metas, que no tienen idea de qué es lo que quieren hacer en su vida. Y tú podrías haber estado dejándote llevar por ellos y por sus energías. Y te están indicando aquí de que no puedes dejarte llevar por la actitud de los demás,
Puede ser también de que una persona como esta esté mal influenciando a algún familiar tuyo o a tus hijos. Y tú estás sintiendo de que esta persona dentro de tu grupo de amistades no está aportándole nada positivo a tu vida o a las personas que están cercanas a ti. Está dando un mal ejemplo, un ejemplo de no trabajar, un ejemplo de no estudiar, de no hacer nada. Ni trabaja ni estudia. Simplemente está aprovechándose de la bondad de seres queridos y podría ser este el ejemplo que está dándole a familiares, y eso es una forma negativa de poder impactar en tu vida. Veo que esta semana algunos de ustedes de Escorpio van a estar cortando de raíz amistades que ya no funcionan. Amistades tóxicas que algunos de ustedes estarían pensando que debieron haber dejado atrás desde hace mucho tiempo. Esta semana lo van a hacer. Si estás trabajando en estos momentos, ¿cuál es el mensaje para ustedes en el trabajo, Escorpio? Esta es la carta que quiere hablarte y te sale la carta del 3 de bastos. Viene una oportunidad de viajar por medio del trabajo que tienes en estos instantes, así es que tienes que prepararte porque parece que esta semana te van a dar la noticia de que tienes que irte por medio de trabajo hacia otra ciudad, hacia otro pueblo, hacia otro país. Algunos de ustedes tendrán que cruzar el mar, cruzar pues en avión, cruzar en barco, y esto puede tener mucho que ver con algún tipo de situación o circunstancia en el trabajo donde podrían estar haciendo alguna venta o alguna compra bastante importantes. Van a cerrar un gran negocio y necesitan que tú vayas a representar a la empresa, que tú vayas a dar la cara por el resto de los socios, el resto de las personas. Podrían estarte haciendo esta solicitud a ti. También podrían indicar esta carta de que vas a estar haciendo negocios desde tu país con personas que estén en el extranjero. No necesariamente tendrás que viajar, pero podrías estarte comunicando con ellos por medio de vía telefónica, medio del internet, y que esta va a ser una negociación que vas a poder cerrar y que va a ser a tu favor. Que tengas cuidado con las personas a tu alrededor porque parece que alguien quiere aprovecharse de esa negociación y quiere quitarte el crédito. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana del 18 al 24? Te sale la carta del Caballero de Espadas. Mira, esta semana vienen cambios radicales para ti, vienen cambios bastante rápidos. Va a llegarte una oportunidad de trabajo que va a ser muy repentina, es algo que no has estado esperando. Y esta oportunidad de trabajo puede cambiar para ti toda la forma en la que tú ves la vida. Termina ese periodo de buscar empleo porque vas a empezar una nueva oportunidad, pero tienes que estar atento, porque marca de que esta va a ser una oportunidad que vas a ver y que va a pasar por enfrente de ti de una manera muy rápida, que si no le prestas atención puedes perderte esta oportunidad. Y mira, cuando te hablé de esto, es como si algunos de ustedes estuviese montado en un bus o estuviese montado en un automóvil, en un taxi, en un tren, y que pasas rápido por un lugar donde hay un letrero que están buscando personas para trabajar, o una empresa donde tú has querido trabajar desde hace mucho tiempo, ves como un anuncio y pasas rápido frente de ese anuncio. Te habla de que tengas entonces el tiempo de regresar a ese lugar, anotar el número de teléfono o su correo electrónico y que envíes tu hoja de vida. Podría ser incluso que al revés, tú estás parado y pasa un automóvil o pasa un bus, un transporte público con ese anuncio de buscando personas para trabajar, y tienes que anotarlo, pero tienes que estar vivo para que lo anotes inmediatamente. Si estás en una relación, Escorpio, esta semana vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Te dicen aquí tus guías de que la relación en la cual tú te encuentras en estos momentos está gozando de una iluminación, está gozando de una bendición, y que momentos de dificultad en la pareja van a estar quedando atrás, que vas a poder empezar un nuevo camino con tu pareja. Que la etapa en la cual ustedes sentían que todo estaba como muy difícil y que no podían avanzar, va a salir ahora adelante, vas a progresar. Me están hablando también, pusieron la imagen de un automóvil que se queda atascado. Puede ser que estás con tu pareja o puede ser que estás en un bus, pero marca como de un automóvil que queda atascado en tierra o en lodo y no pueden salir de allí, para que estén atentos si van a hacer algún viaje, especialmente tarde en la noche. Si estás soltero, podría ser también que tienes un flat en la llanta. Se desinfla, se flatea una llanta.
Si estás soltero, 10 de espadas. Hay situaciones de dolor y de traición que aún no has podido superar, Escorpio. Te están hablando aquí de que tienes una puñaladita que te pusieron, una puñaladita que te pusieron en la espalda que no has podido superar todavía. Se me cambió como la voz, no sé por qué. Una situación de dolor, una situación de traición que no has podido superar, que va a estar resurgiendo para ti durante esta semana. Así es que muy atentos, guerreros de Escorpio, porque los que están solteros hay algo del pasado que va a estar regresando. Algunos de ustedes podrían estar teniendo esta semana también algún tipo de problemas con la voz. Podrías estarte quedando sin voz, tal vez de llorar o de recordar a alguna persona o de gritar a una persona que te ha roto el corazón. Podrías estarte percatando de que alguien con la cual tú pensabas que ibas a tener una relación, las cosas no han sido así. Y ese era un amor que no concretó, un amor platónico que se interrumpió y te va a doler muchísimo. Te percatas que tu crush tiene novio o tiene novia. Los números de la suerte para ti esta semana. Te sale el 4 y el 4, el 10 y el 1, que podría ser 11 o podría ser 10 o 01 también. Así que muy atento a estos números para que seas los que juegues al azar. Estos son los que te mandan tus guías. Pero tú los puedes cambiar. Puedes tener el 14, el 04, el número que más te guste, Escorpio. Día de la suerte para ti esta semana, un día cargado de energías positivas, va a ser el domingo. Así es que muy atentos al domingo porque ese día vas a recibir noticias impactantes que pueden ser positivas o negativas, pero va a ser un día de noticias para ti. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoger una de las dos, o puedes hacer una pregunta de sí o no para cada carta. Si gustas, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí con el 8 de oros. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un sí con la justicia. Muy bien. Y estos sí, ambos son definitivos. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para el mes de noviembre. Y del lado de acá está el enlace. Dale clic allí. Puedes visitar mi página web y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco. Te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.